Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Qué bueno estar aquí. Qué bueno estar aquí de vuelta. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Y qué bueno saber que Dios está presente. ¿Saben una cosa? Dios está presente. Yo quisiera considerar varias cosas que Dios ha puesto en mi corazón durante las pasadas semanas. Y es que vivimos en una cultura que nos impone una forma de vivir la vida. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer eso? Que vivimos en una cultura, es una cultura que impone la manera de vivir la vida. Es una cultura basada en transacción, o sea, basada en desempeño. Por decir así, en mi país dirían, tú me das del ala y yo te doy de la pechuga. Dando y dando, pajarito volando. ¿Verdad que sí? Y esas son expectativas que todos tenemos. Basadas y centradas en intereses egoístas. Basados y centrados en el yo, lo que me convenga, lo que yo reciba, lo que me llene. En la iglesia lo vemos reflejado en una cultura consumerista. Yo voy a la iglesia por el mensaje, yo voy a la iglesia por la música, yo voy a la iglesia tal o más cual porque me siento bien. Yo voy a la iglesia tal o más cual porque tiene un programa para niños. Una cultura consumerista. La cultura presente nos impone una cultura, una manera de vivir la vida basado a una lista de quehaceres. Esas listas que nosotros no hacemos, en inglés le llamamos, o en buen castellano le llamamos el to-do list. La lista de las cosas que tenemos que hacer. Y cuando las hacemos, las cumplimos, le hacemos una marca en la casilla, ¿verdad? Hacemos y marcamos la casilla. Y cuando no podemos cumplir con esa lista, nos abrumamos, nos desesperamos, nos frustramos. Todo ese tipo de cosas ocurre. ¿Cómo eso nos afecta? Nos afecta de tal manera que nos da ansiedad, nos da temor, nos da falta de descanso. Justamente hace unos días estaba escuchando a alguien que estaba hablando justamente de esa lista de quehaceres y no hace mucho esa persona sobrevivió a un ataque al corazón, un ataque masivo al corazón. No solamente masivo al corazón, sino que sufrió un sinnúmero de muertes súbitas y que le tuvieron que poner un chaleco porque el corazón le estaba funcionando un 15%. Y esa persona estaba hablando de que todos nosotros vivimos abrumados, todos tenemos una lista de quehaceres y todas esas cosas, pero cuando te da el patatú, cuando te da el tucutucu, como decimos, cuando se ponen las cosas difíciles, la lista sigue ahí, nuestros afanes siguen ahí, pero no podemos cumplirlos. Nos causa falta de descanso. Por otro lado, nos causa un cargo de conciencia, un sentido de culpa, un peso sobre nuestros hombros. Yo tengo que desempeñar, yo tengo que hacer. Llevamos una carga más fuerte de la que pudiéramos cargar. Nos esclaviza porque en nuestros lugares de trabajo queremos quedar bien con nuestro jefe. Queremos que nuestro jefe nos reconozca. Y por lo tanto nos esclaviza porque tenemos la necesidad de hacer las cosas para quedar bien. Eso en una cultura basada en el desempeño, en una cultura transaccional. Nos causa ceguera.
nos obstaculiza el ver una perspectiva positiva de nuestras circunstancias. Nos causa una visión borrosa. Una visión no solamente en lo natural de visión, sino que nuestros pensamientos se vuelven borrosos. Gracias. Y no podemos pensar claro. Y entonces eso trae como resultado, esa ceguera, ese pensamiento borroso trae como consecuencia la tentación de escapar en lugar de enfrentar la situación. ¿Les suena a ustedes familiar eso? Seguramente ustedes han visto una situación similar en el trabajo, al final del día, al día siguiente. Todo lo encontramos como lo dejamos. Nosotros nos afanamos por dejar. Yo estuve de vacaciones, estuvimos de vacaciones esta semana. Yo me llevé trabajo en una mochila. Nos fuimos a la Florida a ver familia. Yo me llevé 2 maletas. La maleta con mi ropa, la ropa necesaria, lo esencial. La mitad de la ropa ni la usé, porque pues no habíamos salido en esas cosas, pero bueno, la llevé. Y en otra mochila me llevé trabajo. Y de toda esa mochila del trabajo, solamente 15 minutos lo utilicé en toda una semana. Entonces, pensamos que llevándonos trabajo a la casa, vamos a sacrificar nuestro tiempo con familia, nuestro tiempo con nuestros seres amados y vamos a estar cumpliendo, desempeñando, y cuando viene a ver no hacemos nada. Al día siguiente las cosas están igualitas como las dejamos. Nos afanamos, pensamos nuestra lista de deberes, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ahora vienen las Navidades y el viernes, que fue el Viernes Negro, el jueves estuvimos cocinando, nuestras esposas estuvieron cocinando. Yo no sé ustedes, pero mi esposa cocinó, ¡wow! ¿Y verdad? Y en su casa, bueno, todos nosotros estamos cansados hoy, todo eso es el pavo que nos atolondró un poco así, estamos así. Y entonces en el caso mío, el pavo más 11 horas y media de estar manejando me puso así, que parece todo ese tipo de cosas. Pero entonces lo que ocurre es lo siguiente, que el viernes nosotros decidimos salir a las 6:30 de la mañana de Miami, Florida, y llegamos a las 6 de la tarde en punto. Eso fue como un reloj ahí, prángana. Y que eso es poco usual, ¿verdad? Solamente paramos 2 veces. Pastor, ¿cómo usted lo hizo en 12 horas sin ir al baño? No me pregunte eso. Y resulta que las cosas, en los afanes, en cuántos trayectos vimos tráfico, porque la gente estaba como una vorágine. Terminó un día y ahora el día de compra, porque queremos comprar el televisor plasma al 70% de descuento que vimos en Best Buy. Pero Dios desea cambiar la cultura. Los pasados meses la palabra cultura ha permeado en nuestra conversación. Tuvimos una conferencia hace poco acerca de la cultura de discipulado. Dios desea cambiar todo aquello, escucha bien, todo aquello que nos define, nos caracteriza, nuestros conocimientos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, para transformarlas a la forma y manera de Dios. Dios quiere cambiar tu cultura y la mía. Dios no se asusten. Nosotros somos latinos y a buena honra. Y los latinos somos una fuerza en este país, aunque no la reconozca mucha gente. Pero somos una fuerza en este país porque hacemos las cosas que muchos no hacen. ¿Verdad que sí? Al precio que sea y como sea. Porque tenemos ese tipo de cosas. Dios nos ha dado esa particularidad. Pero esa no es la cultura. Dios no quiere que tú dejes de ser latino. Dios no quiere que tú dejes de ser mexicano, salvadoreño, hondureño, puertorriqueño, cubano, dominicano. Dios no quiere nada de eso. Ecuatoriano, colombiano. Dios no quiere que tú dejes de ser lo que tú eres. Dios quiere cambiar todo aquello que te define, que te caracteriza, sean conocimientos, tradiciones, costumbres, para ser transformadas
a la forma y manera de Dios. En esta mañana, Dios nos llama y nos va a dar la clave. Yo quisiera que ustedes piensen una cosa. El tipo de cultura que Dios quiere cambiar. Fíjense una cosa. La cultura presente. ¿Qué es lo que nos influye a nosotros? Hace unos 30 años, 40 años, aquello que era impensable, vaya usted a pensar. Aquello que era impensable era considerado un tabú. Y ahora ese tabú comenzó, unos años después, comenzó a convertirse en una conversación. En un tema de conversación. Y ya no era lo impensable, ya no era un tabú, ya era algo radical. Ahora lo radical se vuelve aceptable. Porque ya tanto y tanto estás trayendo ese tema de conversación, que eso que era impensable se vuelve radical. Y entonces ya hay unas divisiones del sector, este es conservador, este sector es liberal y este sector es radical. Y lo radical se vuelve aceptable. Y lo aceptable, escuchen esto, se vuelve sensato, comienza a hacer sentido. Y lo sensato se vuelve popular, se humaniza. ¿Cómo tú vas a pensar en contra de esto? Mira si yo tengo un amigo, una amiga en esta situación y mira, son personas totalmente, tienen sentimientos y se duelen cuando no son aceptados. Llámelo usted cualquier cosa. Hace 6 años apenas, estar en contra de eso se le llamaba homofóbico. Hoy día, aquello que era impensable como la pedofilia, se está volviendo, no, porque son derechos en común. ¿Lo han escuchado? Si no están escuchando, pues no están enterados de las cosas. La pedofilia es un tema de conversación hoy día. O el canibalismo. ¿Quién hubiera pensado eso? Si después de todo, allá en los años 70, 80, el grupo de escaladores en los Andes, allá en Chile, ¿verdad? Fue en Chile, ¿verdad que sí? Terminaron comiéndose unos a otros porque quedaron en hambre. Eso es canibalismo. Y eso era impensable en aquel momento. Hoy día se está viendo cada vez más. Lo sensato se vuelve popular, se humaniza. Lo popular, escuchen esto, y este es el último eslabón, se vuelve político. Y se legisla y se vuelve ley. Eso se conoce como la ventana de Overton. Pero fíjense una cosa, ya cuando vemos sectores protestando por la legislación tal o más cual, ya es muy tarde, porque la conversación, lo impensable se volvió en conversación, lo impensable se volvió radical, se volvió aceptable, se volvió sensato, se volvió popular y se volvió político. Y lo político, en la rama política, se legisló, se aprobó, el presidente lo firmó y ahora es ley. Y ahora tú estás impuesto a una cultura. Ahora tú tienes que someterte a una cultura impuesta. Dios quiere cambiar la cultura. La pregunta es, ¿qué es lo que te influye a ti? ¿Cuál es tu centro de influencia? Yo quiero decirles una cosa. Hemos dicho acerca de la cultura basada en transacción, la cultura basada en el desempeño, y nosotros tenemos una lucha interior entre lo que es el perfeccionismo versus la búsqueda de la excelencia, y confundimos perfeccionismo con la búsqueda de la excelencia. Tenemos una lucha constante entre la forma del hombre y la forma de Dios. Tenemos una lucha constante entre lo que es rendición de cuentas en base a nuestro jefe o superior, o rendición de cuentas a aquel que le tenemos que dar cuenta últimamente.
Ven que todo cambia nuestra perspectiva. El hacer hoy día nos define en lugar del ser. Yo quisiera que tú consideraras esto. En Nahum capítulo 1, versículo 7, no lo tienen que buscar porque este no es el pasaje central. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo hasta ahora? Dios te está diciendo que Jehová es bueno. No solamente Él es bueno, Él es fortaleza. ¿Fortaleza para quién? ¿Para todo el mundo igualmente, universalmente? No, fortaleza para los que en Él confían. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces aquí el llamado es para poner nuestra fe en quien Dios es, en su carácter, en su singularidad, en su naturaleza, en su persona. ¿Quién es Él? ¿Cómo Él es? Él obra. Como Él es, Él obra. Él obra porque Él es. ¿Me creen? Cuando Dios llamó a Moisés, en cómo yo me voy a presentar delante del faraón, Dios le dijo, tú le dirás al faraón, yo soy el que soy, yo soy el que te llama, yo soy el que te ha enviado. Y el yo soy el que soy es Dios, que es el existente en Él mismo. Dios, que Él es el suficiente en Él mismo. No hay otro fuera de Él, no hay otra realidad fuera de Él, no hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo el Señor. Yo no sé si a ustedes eso les da deseos de un estallido de alabanza a Dios, pero realmente nosotros creemos en un Dios que es singular, cuya naturaleza es particular, que no hay quien como tú entre los dioses, quien como tú, santísimo, en santidad. ¿Quién como tú? Maravillosas son tus obras, porque tú eres tus obras. Bendito el Señor. Y el llamado aquí es, alíñate con Dios, alíñate con Dios, alíñate con Dios. El título de este tema es, el llamado es, alíñate con Dios. El título es, Dios lo encaminó a bien. Vamos a ver un pasaje que vemos un ejemplo, uno de tantos, de cómo Dios encaminó a bien. Vamos a Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. Otra. Y si frita mejor. Ya. Julio, ya. Gracias, Oscar. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. Aquí vemos, todos conocemos esta historia, y vemos el trasfondo de aquí es que Jacob, de los hijos de Jacob, el preferido era José. Y José tuvo una serie de sueños. Sus hermanos aborrecían a José, le tenían celos por la preferencia que el padre le tenía a José. Y hubo un sueño que José tuvo implicando que sus hermanos se habían de arrodillar ante él. Y José era entre el más joven, ¿verdad? Y luego vemos que los hermanos vendieron a José. José pasó una serie de vicisitudes. Delante de su padre lo dieron por muerto. José terminó en Egipto
conocemos la historia de que José estuvo sirviendo. Dios le dio gracia a José y lo puso en la casa de Potifar, que era uno de los altos comandos del faraón, del gobierno de Egipto. Y entonces José, la esposa de Potifar, se prospasa con José. José dice que no, ¿verdad? La evita, e incluso llegó un momento que la presión fue de tal que José huyó. La mujer lo acusó de él a tratar de violarla y demás. José terminó en la prisión. En la prisión José tiene unos sueños. En la prisión sus compañeros de prisión tienen unos sueños y a uno le dice que tú vas a salir pronto, en otro tú vas a ser ejecutado, y así ocurrió. El que salió de la prisión pues se olvidó de que José estaba allí en la prisión. Recordamos esa historia, ¿verdad que sí? Y luego el faraón tuvo un sueño que lo tenía bastante perturbado, y ahí fue que ese compañero de prisión, no, yo tenía un compañero que se llama José, que él interpreta los sueños, llámenlo. José le interpretó el sueño al faraón. El sueño fue acertado, y no solamente fue acertado, sino que cambió la vida de la economía, porque venía una gran hambruna, una gran escasez. Y José, Dios le dio sabiduría, no solamente el sueño, su interpretación, pero sino sabiduría allí. Y entonces José fue nombrado segundo en comando en Egipto, gobernador de Egipto. Y entonces a quien único José tenía que reportarse era el faraón. Cualquier cosa que José dijera era lo que era. Y la gente tenía que obedecer a José. Y en medio de toda esa hambruna llegaron 7 años de prosperidad y todas esas cosas. Y el pueblo guardó comida y guardó provisiones. Pero luego vinieron los 7 años de escasez. Y eso ocurrió por toda la tierra. Y entonces Jacob envió a sus hijos a Egipto. Y ocurre el reencuentro de José con sus hermanos, ¿verdad? El proceso, la historia que ya todos conocemos. Luego finalmente Jacob va a Egipto, se reúne con José y ellos se quedan en Egipto. Jacob muere y ahora nos toca el versículo 50, que es el tema que nos toca hoy. Dios lo encaminó a bien. Versículo 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjense una cosa, cuando leemos esto, lo primero que vemos es que los hermanos de José, ya habíamos dicho que los hermanos de José le habían vendido, ¿verdad? Habían hecho mal contra José y luego lo habían dado por muerto porque lo aborrecían. Pero al reunirse, yo me puedo imaginar que esto no ocurrió así. Papá murió y ahora
quizás nos aborrecerá. Esto es algo que venía maquinándose en la mente, ¿verdad que sí? Esa ansiedad, ese temor, esa falta de descanso, ese cargo de conciencia de culpa, ese peso sobre sus hombros, ese sentirse esclavo, esa esclavitud, ese sentirse de que hay que quedar bien, les cegó la visión. Los hermanos de José, quizás nos aborrecerá, ese era el temor. Era una cultura transaccional. Nosotros hicimos, por lo tanto nos merecemos. Y esa es la cultura del mundo. La cultura transaccional también. Pensamos que el que la hace aquí la paga. Porque yo creo en la ley de él. ¿Quién dijo eso? En la ley del karma. ¿Y saben qué? ¿Cuántas personas detrás del púlpito hablan de eso? Y no hay lugar en las escrituras que hablan de la ley del karma. Porque eso es la manera transaccional. Esa es la manera del mundo. Esa es la cultura que nos quieren imponer, la ley del karma. El que la hace aquí, la paga aquí. Yo no sé ustedes, en esta pasada semana, nosotros, como les dije, nosotros fuimos a la Florida y tuvimos encuentros familiares con algunas personas que hacía años que no veíamos. Literalmente, en mi caso, algunas personas yo no veía desde hacía décadas. Pero yo no sé ustedes, cuando ustedes se encuentran con gente, con familia, sobre todo familias que no conocen al Señor, como que nos entra un tipo de ansiedad, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nos entra un tipo de ansiedad porque pensamos en la última reunión o el último fracaso o el último despilfarro de tiempo que hubo, donde terminaron cada cual como la fiesta del guatao, como dirían los cubanos. Todo el mundo como los rosarios de la aurora, por decir así, terminó todo mal, ¿verdad que sí? Y nos causa ansiedad. ¿A ustedes les pasa? A mí me pasa. A mí me pasa. Sobre todo cuando nos encontramos con aquel tío, o con aquel primo, o con aquel hermano que no conoce al Señor, pero entonces es un medio pesado, el tío pesado. Todos tenemos un tío pesado, ¿verdad que sí? Y entonces cuando nos encontramos te empiezas a recordar las fallas tuyas del pasado, no las fallas, no nada del presente, sino te empiezas a recordar, oye, lo gordito que hoy estás más gordo que la última vez, la última vez estaba más gordo todavía. Y te empiezan a pellizcar los chichos así. Pero espérate, ¿quién te dio permiso para tú tocar, invadir mi espacio personal? Los chichos son estos, las llantas. ¿Verdad que sí? Bien. Y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de pesadeces. Y todo basado en el pasado. ¿Quieren saber una cosa? ¿Sabe quién hace eso mismo? Satanás. Está en el negocio de recordarte tu pasado, recordarte todo los errores que tú has hecho, como tú eras, te lo trae como si fuera el presente. Y entonces, como nosotros somos alma viviente, como nosotros estamos sujetos a nuestras emociones, es como si estuviéramos reviviendo ese momento. Es como si de repente eso se concretiza en el día de hoy y han pasado 20 años. El sentimiento de culpa ocurre mucho. Y eso fueron lo que los hermanos sintieron. Porque eso es parte de la cultura transaccional. Y entonces, en aras de, y eso lo vemos hoy en la cultura también presente, que el hacer reparaciones en la historia, ¿verdad que sí? Ya no se le llama el Día de Acción de Gracias, ahora se le llama el Día de no sé qué. Y empiezan a destruir las estatuas y todas esas cosas. Reparaciones. La cultura transaccional. Todos queremos justicia. Entonces quizás nos aborrecerá por lo que le hicimos a él. Por lo tanto, te vamos a dar un mensaje de parte de nuestro Padre que ya murió. Temor a una potencial venganza de José. Vemos en el versículo 18, fíjense lo que ocurrió. Se postraron sobre sus rostros. Y eso fue en cumplimiento de Génesis 37, donde José, en sus años antes de ser vendido,
les había interpretado el sueño de que de ustedes se van a postrar delante de mí. Y en el mismo verso de 18 dice, se refieren nuevamente, ya se habían referido ellos, los hermanos de José, como siervos, como esclavos, en Génesis 44. Y ahora nuevamente, he aquí somos tus siervos. Vemos la cultura presente, la cultura transaccional y desempeño. Pero el llamado que Dios nos quiere hacer es, alíñate con Dios. Que nuestra cultura transaccional sea transformada a una vida. Escuchen esto. Cuando el mundo habla de la ley del karma, Dios nos habla de la gracia redentora de Dios. Y por eso es que el mundo no puede entender las cosas de Dios. El mundo no puede entender, incluso le resulta ofensivo el saber, nada más que saber de que somos pecadores y que alguien pagó por mi pecado. Eso es ofensivo, porque la cultura presente te dice, según tú haces, así recibirás. Según tú haces, lo malo que hagas lo vas a pagar aquí. Pero el alinearte con Dios tiene un impacto en nuestras vidas directo. La paz de Dios en lugar de la ansiedad. El perdón de Dios en lugar del cargo de conciencia. Romanos 8, versículo 1 dice, haya pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. El perdón de Dios en lugar del cargo de conciencia. La libertad para responder piadosamente. Y vamos a ver la respuesta de José. En lugar de esclavitud. Visión clara del propósito de Dios para enfrentar las dificultades en lugar de una visión borrosa que nos lleve a escapar de las dificultades. ¿Saben ustedes una cosa? ¿Cuánta juventud hoy día? El índice de suicidio está tan rampante en la juventud hoy día por una falta de visión de Dios, una falta de alineamiento con Dios. La depresión, la enfermedad mental aumenta en estos tiempos, sobre todo después de la pandemia. Así es increíble. Como que no tengo otra escapatoria. Y Dios nos da recursos y Dios nos permite recursos también a través de la medicina y a través de las terapias y demás. Dios nos pone esas cosas en el medio para que nosotros podamos tener herramientas. Pero el alinearnos con Dios nos permite, en medio de todas esas terapias y aún si fuera necesario la medicina y todas esas cosas, nos permite reconocer tu identidad en Cristo Jesús. Nos permite reconocer que Dios es más grande que todas mis circunstancias. Y yo tengo que ir al médico, tengo que tomar terapia, tengo que buscar ayuda, sí. Pero Dios es más grande aún que toda la ayuda. Y aún la ayuda que estoy recibiendo va al servicio de Dios. Porque mi vida le pertenece a Dios. Y eso nos pone en un pensamiento que es de Cristo Jesús como el centro de nuestras vidas. José fue ejemplo de esa alinearse con Dios. En el versículo 17 vemos que José, mientras sus hermanos les decían de parte del Padre que les perdonasen el mal que le hicieron, José dice, ¿qué dice en el versículo 17? Búsquenlo por favor. José lloraba mientras ellos hablaban. O sea, José estaba escuchándoles.
Y mientras ellos hablaban, José escuchaba y él lloraba. Y yo me puedo imaginar los sentimientos que se recrudecieron ahí en la vida de José. Mas sin embargo, fíjense una cosa, escuchen esto. Versículo 20. Dios lo encaminó para bien. ¿Saben cuándo Dios lo encaminó para bien? Cuando José se encontró con sus hermanos y se dio a conocer a sus hermanos en Génesis capítulo 45, José les dijo: no se pongan tristes, porque para preservación de vida Dios nos ha puesto aquí. O sea, José tenía claro el propósito de Dios. Cuando Jacob partió hacia Egipto a reencontrarse con José, propósito de Dios, el pacto, Dios hizo un pacto, le reafirmó a Jacob el pacto que él había hecho. Pero entonces en el capítulo 46, versículo 3 dice: yo soy Jehová diciéndole a Jacob antes de partir a Egipto: yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré subir de allí, y la mano de José cerrará tus ojos. José tenía claro el propósito de Dios. José tenía claro el pacto que Dios había hecho con Jacob. El Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de entrarlos a la tierra prometida. Pero en Egipto se formó, Dios hizo la nación de Israel en Egipto. ¿Y quieren saber una cosa? En Éxodo, la nación de Israel, 400, 500 años más tarde, la nación de Israel sale de Egipto a libertad, y en el desierto Dios hizo el ejército de Israel. La nación la hizo en Egipto, y José tenía claro en eso. Lloraba mientras sus hermanos le hablaban, pero pensaba en el propósito de Dios. Por eso es que podía decir: Dios lo encaminó para bien. Dios para preservación de vida nos trajo. Y fíjense lo tercero que José tenía claro: la provisión de Dios. El impacto del alinearse con Dios en la respuesta, en el propósito de Dios, y el reconocer la provisión de Dios en tierra para su familia, en un lugar de morada, en alimento, hasta en empleo. Vamos a ver, tornen sus Biblias unos capítulos antes, capítulo 47 del libro de Génesis, versículo 5, dice: entonces el faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti. ¿Qué clase de tierra de Egipto? En lo mejor de la tierra has de habitar. A tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Y si juzgas que hay entre ellos hombres aptos, ponlos como mayorales de mi ganado. No solamente le dio la mejor de la tierra, les dio empleo. Los puso como mayorales, como mayordomos del ganado del faraón. Saltamos al versículo 11 del capítulo 47. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó el faraón. Y José proveía de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de los niños pequeños. Eso fue la promesa de Dios, eso fue la provisión de Dios. José tenía claro quién le había llamado. José tenía claro que el mal que le hicieron sus hermanos, Dios lo tornó para bien. Y Dios lo tornó para bien. Le escuchen esto: por causa del pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, de llevarlos
a una tierra que fluye leche y miel. Pero en Egipto haré una gran nación. Lo cual me lleva a un detalle importante. Cuando, fíjense el trato de Dios. José es tipo de Cristo. Y quiero que sepan que estamos terminando, así que no se me duerman. Estamos terminando. Gloria al Señor, aleluya. Y José es tipo de Cristo. Y cuando vemos cómo Dios usó a José delante de sus hermanos, vemos aquí en el versículo 21, regresando a capítulo 50 del libro de Génesis, en el versículo 21, José le dijo, no teman, yo los sustentaré. Y luego en el mismo versículo 21 dice, así les consoló. Salmo 94, 19 dice que en las multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. José les sustentó, les dio alimento, los mantuvo y José les consoló. Así les consoló, les reafirmó. Y luego al final del versículo 21 dice, les habló al corazón. Y así es el trato de Dios con nosotros. Dios te sustenta. Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. En otras palabras, lo que me va a ocurrir, tú lo sabes ya y tú lo sostienes. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová es la porción de mi herencia. En Él, en su plenitud estamos todos completos. En la plenitud de Cristo. Tú no necesitas hacer para tú lograr. Tú necesitas ser, porque siendo en Cristo Jesús, alineándote con Dios, entonces tú vas a poder ser partícipes de aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú eres ese poema de Dios. Tú eres esa obra que Dios labró con sus mismas manos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no por ti. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él te hizo. Él te escogió en Cristo Jesús para alabanza, Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces no hay lugar para la ley del karma. Ni se menciona en la iglesia la ley del karma. Eso es una paparruchada, un disparate que el mundo quiere infiltrar dentro de la cultura del pueblo de Dios. Salmo 51, versículo 10. David oraba, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Proverbios 3, 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Alíñate con Dios, porque alineándote con Dios, la cultura transaccional será transformada a una vida que muestra y exhibe y displays, muestra la gracia redentora de Dios. Como cuestión de hecho, Isaías 55, versículos 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos, vuestros caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Alíñate con Dios en la soberanía de Dios.
Porque el Dios en que tú te estás alineando, con quien te estás alineando, es un Dios que es soberano. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Los reyes alaban al Rey. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que ellos hay. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová es el Rey. Él es el Rey. Alzad vuestras cabezas y vosotros, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Es un rey que, contrario a la reina de Inglaterra, inaccesible, este rey es accesible. Este rey escucha tu oración. Este rey te suple, te sustenta, te consuela, te habla a tu corazón, te levanta, te fortalece. Él es fortaleza a tu vida. Te perdona de todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida. Te corona, el Rey te corona de favores y misericordia, de modo que tú te rejuvenezcas como el águila. Bendito el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alíñate con Dios. Alíñate con aquel que te sustenta. Alíñate con aquel que te alimenta. Alíñate con aquel que te da un lugar de morada. Alíñate con aquel que es tu Salvador. ¿Y cómo es nuestra obediencia? La cuestión de hecho es la soberanía de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios. Y nosotros, nuestra obediencia, Colosenses 3:2. Si pues habéis resucitado con Cristo, fíjense una cosa. Yo busqué varias versiones aquí. Y esto está bien interesante, está bien bueno esto. Escucha esto. En la versión Reina Valera del 60 dice, buscad las cosas de arriba. La versión, la Biblia de las Américas dicen, pongan la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. En la versión King James en inglés, traducida al español, dice, pon tu afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon tu afecto, no es tu mirada. Yo puedo mirar así, ok, y yo sigo con mi vida. Pero pon mi mirada y pon tu afecto. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Eso es afecto. Pon tu afecto en las cosas de arriba. Tú no puedes poner tu afecto en las cosas de arriba por ti mismo. Tú tienes que identificarte con el hecho de que tú amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Recuerda el momento aquel de tu salvación. Recuerda el momento aquel que Él vino, que la palabra del evangelio llegó a tu vida y tú sentiste el Espíritu Santo reafirmándote cuánto Él te ama y cuánto ese amor te cautivó. Y con ese amor con que Él que te cautivó, tú has de poner tu afecto en las cosas de arriba, porque el reino de Dios es arriba, no es aquí en la tierra. Pero fíjate, dice, pon tu mente. La versión American Standard en español dice, mi traducción, esto no es traducción, no hay traducción de la American Standard Version. Así que yo hice la traducción para que ustedes vean la relación. Dice, pon tu mente en las cosas de arriba y no de las cosas de... O sea, pon la mira, pon tu afecto, pon tu mente, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, la versión amplificada en inglés dice, fija tu mente, mantente enfocado habitualmente. Eso no es una cosa que yo miro y ya sigo. No, habitualmente en las cosas de arriba, las cosas celestiales, no en las cosas que están en la tierra, que solo tienen valor temporal. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Alíñate con Dios. Vemos aquí que la maldad de los hermanos de José, Dios la encaminó a bien. Dios cumplió su propósito.
La nación de Israel se hizo en Egipto. En lo espiritual tiene la preservación de vida tiene una connotación espiritual del pacto redentor que Dios estableció en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Un pacto redentor establecido, señalado, ejecutado, ratificado y cumplido en Cristo Jesús mediante su muerte, su resurrección y su ascensión. Y Él ha puesto su Santo Espíritu para que viva en cada uno de nosotros en la vida del creyente. Preparando ese pacto redentor en el Antiguo Testamento no está separado del Nuevo Testamento. Ese pacto redentor es Dios preparando esa revelación progresiva del pacto redentor, la simiente santa, Cristo Jesús, preparando el camino. Y dentro de ese propósito, cuando nos alineamos dentro de ese propósito eterno de Dios, que dice en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, nosotros somos beneficiarios de su bendición, aún en lo natural. Para Jacob y sus hijos, provisión de tierra, morada, alimento, empleo, sustento, consuelo y el trato directo de Dios al corazón. Pero no se queda ahí, porque decíamos que todo esto es tipo y sombra de aquello en quien nosotros hemos visto y hemos recibido Cristo Jesús. La muerte que parecía como una victoria para Satanás, Dios la encaminó a bien. La muerte de Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, destinado e inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan redentor destinado. Colosenses 1:13. En Cristo Jesús, por causa de su muerte, nos reconcilió con Dios. Hemos sido redimidos por su sangre. Hemos adquirido el perdón de los pecados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 2 dice que nos dio vida juntamente con Él. El acta de los decretos que había contra nosotros había sido anulado. El acta de los decretos que había contra los hermanos de José, por causa del mal que le habían hecho, ya fue anulado en Cristo Jesús. El acta de los decretos por la causa del pecado, la paga del pecado que es muerte, que había contra nosotros, fue anulado en Cristo Jesús. En la cruz Jesús triunfó sobre todo principado y potestad, y por lo tanto podemos decir que nada nos separará del amor en Cristo Jesús. Cuando te alineas con Dios, la adversidad de Dios, la adversidad que nosotros experimentamos, Dios la encamina a bien. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo no sé cuál es en este momento tu necesidad. Yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé cuáles son tus pensamientos. Yo no sé qué es lo que te abate en este momento. Yo no sé qué es lo que te causa temor o qué es lo que te da sentimiento de culpa. Pero Dios te está diciendo, Dios te está llamando, Dios me está llamando a mí. ¿Saben? Leía en Nahum capítulo 1 versículo 7. Aleluya. Bendito el Señor. Que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce en lo que Él confía. ¿Saben una cosa? Hace 2 semanas, haciendo limpieza en mi casa, de mis cosas, porque yo no voy a recoger las cosas de mis hijos. Las cosas de mis hijos que las recojan ellos. Pero mis cosas, mis regueros, me encontré con muchos papeles. Entre esos papeles me encontré con una carta que hace 28 años me envió aquella mujer
que Dios usó en mi vida en gran manera. Aquella mujer que Dios usó en mi vida en gran manera. Y yo estaba pasando por momentos difíciles de mucha lucha, de muchas incertidumbres. Estaba atravesando por el mismo, ese tiempo. La carta se ubica en la época en que mis padres se estaban divorciando. Mi papá, que fue uno de los ministros que ofició la boda de Iva y yo. Mi papá y el papá de Iva. Mis padres se estaban divorciando entonces. Y la carta abre con una cita de Nahum capítulo 1 versículo 7, la cual les compartí en esta mañana. Esa hermana murió hace ya unos 12 años. Se fue con el Señor. Yo me encontré con esa carta. Y qué bueno saber que Dios es fiel. Qué bueno saber que las vidas que Dios utiliza en nuestras vidas hoy día están, mañana no, pero la palabra permanece para siempre porque es la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios te está llamando porque Él es fiel. Él conoce tu necesidad. Él conoce tus frustraciones. Él conoce todos los detalles de tu vida, aún los cabellos, los muchos, los pocos que tengas en tu cabeza, los tiene contado Dios. Él conoce esa petición del corazón. Él conoce a tu jefe también o tu jefa. Él conoce las tensiones que hay en tu lugar de trabajo. Él conoce tus finanzas. Él conoce que muchas veces tienes más mes que dinero en el banco. Él conoce aquello que te causa dolor, aquello que te causa gozo, aquello que te molesta, aquello que te agrada. Él todo lo conoce. Dios lo conoce. Alíñate con Él.